cómo conocerte para amarte mejor y obviamente amar mejor. Siempre estamos hablando de la pareja, de cómo salir de la violencia y demás, y de estas relaciones medio traumáticas, pero hoy vamos a hablar del amor propio, que yo creo que es una base fundamental y que nos trae Blanca Dali, una experta en todos estos temas. Bienvenida, Blanca, bienvenida a la gente que se está conectando de a poquito. ¿Cómo estás, Blanca? Pues mira, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Estábamos hablando ahí en privado antes de entrar y realmente creo que tengo que reforzar mi amor propio, Blanca, ¿eh? Qué cosas, Bueno, ¿eh? Lo que uno se da cuenta de las conversaciones, te digo. yo creo que a veces Pero bueno, no es... trayéndole este tema al público. Dime, dime. ¿Qué decías, Blanca? ¿Qué decías? Perdón. No, que yo creo que más que amor propio es eliminar creencias sociales. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, la pregunta es si del otro lado ustedes se aman, no se aman. Cuéntenme por acá, por los comentarios en YouTube. Antes les voy a contar un poquito acerca de Blanca y ya vamos a arrancar, obviamente, hablando de este tema. Blanca es coach emocional, trabaja obviamente con todo lo que tiene que ver con mindfulness, PNL, bueno, qué parte importante de la reprogramación neurolingüística, Blanca, y además todo lo que uno descubre al hablar, escuchando las palabras que utilizamos también. Ahí hay muchísimo para ondear también. Trabaja en el desarrollo personal, en la formación continua, en psicología, técnico en fisioterapia. Bueno, la verdad que podemos profundizar acá en muchos temas diferentes. Pero Blanca, vamos a arrancar obviamente hablando del amor propio. Ay, ¿qué notas vos con toda la gente que viene a tus consultas y demás? Sobre todo son mujeres igual, ¿no? Sí, bueno, y también he tenido algunos hombres. Y bueno, el amor propio, los hombres tienen mejor concepto de ellos mismos, que no significa que tengan un buen amor propio, ¿eh? Pero tienen Sí, mejor concepto de ellos mismos que las mujeres. sí, sí. El hombre por Guapa, norma general. claro. Pero ¿y esto a qué a qué es debido, A Blanca? a la educación social. O sea, piensa una cosa que si la sociedad está organizada de cierta forma y es lo que hablábamos el otro día, sigue siendo machista porque la raíz sigue estando allí de que el hombre, no la mujer, sigue siendo el centro del mundo, sigue siendo el hombre el que tiene más protagonismo y tal. Lógicamente, yo como hombre, si soy hombre, yo me veo reflejado en hombres poderosos, en gente que tiene em, mucha, ¿cómo se dice? Ay, no me va a salir la palabra. Como ¿Seguridad? ¿Será? seguridad, pero no quería decir seguridad. Es que tampoco es poder, pero es como que es como poder, ¿vale? Pero el hombre tiene más poder y más como relevancia, ¿no? A nivel social. Entonces, claro, Claro, yo soy hombre, lógicamente me identifico más con ese tipo de estatus. Y la mujer está claro. como un poco más siempre en segundo plano, aunque en teoría ahora esté también en igualdad de condiciones, sigue estando en un segundo plano, porque la mujer es más, tiene que tener una estética y el hombre, aunque también tiene que tener su estética, no se incide tanto en la estética en el hombre como en la mujer. La mujer tiene que maquillarse, tiene que llevar cierta ropa, ciertos Claro. tacones y tal, pero y el hombre no. El hombre con un traje y ya está, tiramillas. Claro, claro. Yo una vez leí un libro que era acerca de las dietas, ¿no? Y entonces hacía, obviamente, volvían un poco para atrás y miraban a la mujer a lo largo de los años, ¿no? Porque la justificación de este libro y el mensaje era como que te quieras como sos, que si eras gordita no estaba mal, o sea, como que apoyaba el tener unos kilitos más, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Ya. Que bueno, es un concepto, cada uno, ¿no? Puede estar de acuerdo o no, pero algo que a mí me quedó de ese libro que me pareció muy interesante era el planteamiento de que la mujer siempre está como en una vitrina expuesta, ¿no? Expuesta y a ser juzgada. El que pasa la mira y puede decir lo que quiera, ¿no? Y no me da esa misma sensación, quizás para con el hombre, que la verdad siento que es mucho más relajado en ese sentido. Sí, 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 totalmente. O sea, piensa que
incluso cuando se hacen entrevistas a mujeres importantes, ya te estoy hablando, imagínate una deportista, ¿no? Que no es la primera vez que se les claro, entrevista. ¿Y para cuándo los hijos? ¿O para cuándo a un deportista masculino, cuando se le escucha decir, ¿para cuándo los hijos? claro, ¿Entiendes? No es como claro, pregunta principal, a lo mejor sí que les lo hacen, pero no como pregunta principal, a la mujer sí. Primero esa pregunta y luego ya veremos, hablaremos de tus éxitos y tal, pero primero el rol que te toca y el rol como mujer es ser madre. claro. Ese es Sí, tremendo. Es un rol hermoso, perdón, voy a distinguir, no voy a decirlo. Es un rol hermoso, pero no no es tiene lo nada que único. ver, es que no tiene nada que ver que sea un rol bonito a que sea un rol impuesto socialmente. Es decir, yo Claro, puedo querer ser madre o puedo no. ¿Por qué me preguntas para cuándo ser madre? Y en vez de preguntarme, ¿quieres ser madre? claro. ¿Entiendes? No tiene sentido. Hay mujeres, ¿cómo se llama? La Jennifer, ¿cómo se llama? Alison. Jennifer Aniston. Perdón. ¿Quién Era es la de Jennifer? Fred. Exacto. Esta chica dijo que ella no quería ser madre y que estaba cansada y harta de que siempre le hiciesen la misma pregunta. Y que decían, con Claro, lo guapa que eres, tú tienes que ser... ¿Cómo que guapa? Ni guapa ni fea ni nada. O sea, no. Si no quieres, no quieres. claro. Bueno, mira, esto me hace acordar mucho a una situación, a mi hermana. Mi hermana más grande, no, hubo un momento en el que quería desarrollarse laboralmente y la verdad que no quería tener hijos en ese momento. Ahora sí tiene, pero en ese momento no quería. Y yo me acuerdo que tan solo alguien le hacía el comentario de que sea madre y ella ya se ponía nerviosa y se irritaba. O sea, le molestaba la situación de que le estén presionando para ser madre y además corrompe un poco el libre albedrío de uno, porque si uno elige algo y tenés como una presión, ¿no? De otro lado, invitándote a hacer lo contrario, también es muy difícil sostener las decisiones. Depende de la personalidad que tengas y cuán fuerte estés. Claro, es que no es obligarte a hacer lo contrario, es obligarte a hacer algo que socialmente es obligado. Claro, ¿Entiendes? claro, Entonces, claro, no es cuestión de decir esto o lo otro, no, es cuestión de decir, es que es esto, no es lo otro, es esto lo que tienes que hacer. Y dices, a ver, por favor, se nos ha ido la olla. Los hombres pueden ser o no ser padres, pero las mujeres tienen que ser madres. claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, porque el hombre también puede ser padre cuando le dé la gana, ¿no? Pero es que es igual, no es cuestión de que se te pase el arroz o no se te pase el arroz, es cuestión de que No, las cosas no son así. el reloj biológico empieza a correr. Chicos, por favor, se nos pasa el arroz, se nos pone pastoso. Totalmente, ostras, de No, verdad. bueno, pero se pone mucho la excusa de justamente del reloj biológico, ¿no? Bueno, pero ya tenés que andar teniendo porque si no, no vas a poder después, se te pasa el cuarto de hora. Y también es muy triste en ese sentido, porque a una internamente ella es una presión que le debe correr, ¿no? O sea, yo quise ser madre joven, por ejemplo, y no lo sentí eso, pero sí tengo amigas que fueron madres más grandes y que esa presión les corrió en algún punto, por más que ellas querían tenerlo todo antes de tener un hijo, porque obviamente que uno quiere tener una seguridad, querés tener una casa propia, querés tener un trabajo ideal, querés sentirte asentada para poder sostener un hijo porque sabes lo que requiere y lo que implica además. Pero si encima tenés la cuestión del tiempo corriéndote y pisándote los talones, es mucho más difícil. Sí, 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 exacto. Es una presión, al final no deja de ser una presión social. Porque si tú estás tranquila y dices, vale, pero es que yo primero priorizo con mi, Claro, con mi estatus laboral, dónde quiero estar yo, qué es lo que quiero hacer y tal, si lo hago sin prisas y sin tensión y sin presión, a lo mejor llega el momento en que digo, pues mira, ahora sí, y sigo estando en edad, ¿entiendes? claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, se dicen muchas barbaridades, luego también se habla de que la mejor edad para ser padres, madre, es a los veintitantos. No, esa no es la mejor edad. Físicamente, bueno, no te digo yo que no, pero si tú te cuidas siempre y estás bien físicamente, a los 30 también tienes una buena edad de ser madre. A los 40 también, aunque se dice que no, pero porque ya hay ciertos problemas de otro tipo. Pero aún así no existen esos problemas si tú estás físicamente sana. Claro, claro, ¿Entiendes? quizás, Entonces, quizás Blanca, un poco lo que se dice.
yo estoy un poco de acuerdo con una parte, ¿no? Que es la de que obviamente nosotras nacemos con los óvulos, es bastante diferente a cómo es el tema del hombre. Y entonces, claro, a medida que una se va poniendo más grande, obviamente que te van quedando los óvulos, por decirlo de alguna manera, un poco más viejos y no quizás tan nuevos, ¿no? Como al principio, como No, cuando una tiene 25. los óvulos no envejecen porque cada vez tienes óvulos nuevos. Los ovarios puede ser que produzcan menos óvulos, pero el óvulo es nuevo. ¿Sí? Ah, no, yo pensaba que una nacía No, con no, los óvulos. porque es un bulo también que ha creído socialmente. Socialmente es que el óvulo Ah, está viejo porque tú estás. No, el óvulo, el ovario, sí que es cierto que ya no produce tanto a lo mejor óvulo como antes, que antes producía pues más claro. óvulos, ¿no? Y según qué edad, pues produce más óvulos. Pero el óvulo es nuevo, Bueno, no entonces en hay ese óvulo caso viejo. no hay motivo. No hay motivo para, Es que para asustar. óvulo viejo, piensa que cada mes tú te renuevas. Claro, claro. Bueno, en ese caso no hay motivo entonces para asustarse y para tener esa presión social. Blanca, ¿qué otro tipo quizás de presiones sociales sí sentís a lo largo de las consultas y ves en las mujeres? Porque tenemos este tema, por ejemplo, del embarazo o el tema de estar siempre impecables y perfectas. Pero ¿qué otro? A mí no se me ocurre realmente, pero ¿qué otro tipo que vos sí veas de repente Bueno, y que no? la estética, arreglarme, voy a arreglarme para salir de casa. Y cuando el hombre dice se arregla en cero coma, no es arreglarte, es, bueno, si me quiero maquear, pues di, me voy a maquear, pero no digas me voy a arreglar, arreglada estás, sin Claro. maquillaje y con una camiseta, ya estás arreglada. Sí, es ¿Entiendes? verdad. O sea, si tú sientes que para salir por ahí, arreglarte implica maquillarte, ponerte cierta ropa y tal, te estás como infravalorando a ti como persona, porque si no estás en ese punto de maquillaje y de ropa y de todo esto, no eres suficiente. Claro. ¿Y suficiente para quién, además? Ahí, empezando por ti, porque si tú estás acostumbrada a maquillarte, yo recuerdo cuando empecé a dejar de maquillarme, porque todas las mujeres, en principio, rara la mujer que no se maquilla desde jovencita, Sí, ¿eh? eh, porque además te están regalando maquillajes. Yo, sobrinas mías desde bien pequeñas les regalan maquillajes y dices, yo me tiraba las manos a la cabeza, por favor no les regaléis esto. Pero bueno, el caso es que yo cuando empecé a dejar de maquillarme me veía rara. Decía, Dios, Claro. no se me ven las pestañas, no se me ve. Cuando empecé a quitarme el pintalabios también decía, es que no se me ve bien. Y yo pensaba, ¿cómo que no se te ve? ¿Para qué se te tienen que ver más las pestañas? Yo, por ejemplo, las gafas nunca las llevo a tope para atrás porque las pestañas las tengo largas y me tocan los cristales. Claro, cuando me las pintaba se veían y se notaba Claro. notaba, que llegaba rápido. Pero ahora, al no tenerlas, cuando me las prueban, me las empujan. Y yo, no me las empujes porque, y dice, es verdad, lo acabo de ver. Digo, pero yo las sigo teniendo largas, porque yo sigo teniendo que ponerme las gafas abajo, no me las puedo poner hasta arriba del todo, ¿entiendes? Entonces, Claro. qué más da que se vean las pestañas más? ¿Qué más da que se vea la rayita? ¿Qué más da el labio más rojo o todo ese maquillaje que ahora mismo está tan de moda, que son muchas capas y capas y capas? Porque ves a muchas No, youtubers tremendo. que te están explicando cosas y empiezan a maquillarse y dices yo, pero qué barbaridad la cantidad de cosas que te estás poniendo. No, Y no, entran con la cara limpia que dices, con lo guapa que estás con la cara limpia, te empiezas a maquillar, claro que cambias tu estética mucho, pero es que ya no eres tú. claro, estás irreconocible. Sos otra persona, en verdad. Y también hay una cuestión ahí de aceptación y de disociación, ¿no? Que sucede mucho de repente, Blanca, ¿sabes con qué? Con los filtros también. Que hay mujeres que obviamente, y hombres todo, ¿no? Pero que se van a sacar una foto y se ponen filtros porque no se pueden ver sin filtro. Y es terrible, porque vos decís, bueno, pero qué lindo que salir natural también en una foto, ¿no? Y verse como uno es al final. Es algo Bueno, positivo ahí eso. nos imponen también la estética y tal. Claro, el filtro te quita años o te pone la cara un poco diferente, te hace los ojos más grandes, yo qué sé, te hace cambios que a lo mejor te gustaría tenerlos, pero tienes que saber el por qué te gustaría tenerlos. Claro.
¿entiendes? claro, Entonces, ¿en base a qué a mí mis ojos los veo pequeños? O veo que son demasiado grandes, o me veo la nariz demasiado grande, o demasiado pequeña, o me veo los pómulos demasiado salidos. ¿En base a qué? ¿Por qué consideras que eso es un defecto? claro, claro, que no es un defecto en realidad, porque hay virtudes, ¿no? Yo siempre pienso en este actor, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un hombre que se llama Diego Peretti, que es argentino. Es un actor increíble, pero Blanca tiene una nariz que literalmente es así. Es increíble la nariz de ese hombre. Pero para mí es un rasgo distintivo. O sea, no sería Peretti si tuviera una nariz curvilínea y normal. ¿Se entiende? O sea, le da una identidad, le da como una presencia. Y uno dice, bueno, también a veces lo que consideramos un defecto dentro de lo que es la normalidad, ¿no? Que nos han hecho creer, son virtudes al final que nos destacan, que nos dan identidad. Es importante, ¿viste? O como, bueno, se borran todos los lunares las personas para sacarse las fotos. Bueno, pero esos lunares también son parte de uno. Exacto. O esa marca, esa cicatriz, habla de la historia de uno también. Entonces, Sí, sí. es bonito, es lo que nos da como esa particularidad de verdad de ser quienes somos. Sí, pero el problema es a nivel social, lo que es la normativa estética, cómo es y cómo nos tenemos que adaptar a ella, ¿no? Porque incluso a nivel físico, ¿no? Estar delgada o estar menos o más. Yo, por ejemplo, siempre he estado bastante delgada. Y aún así, ha habido momentos en mi vida que no es que haya estado con kilos, porque nadie me ha visto con kilos, yo me he visto mal, Claro. ¿entiendes? A ver, que también por mi historia de vida y por las circunstancias y tal, pues en lugar de enfocarte en tu problemática que estás viviendo a nivel Sí, emocional, te enfocas en otras cosas que es como más fácil de intentar solucionar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me veo con más kilos, en lugar de prestar atención a mi situación de vida emocional, no tengo que corregirme nada de allí, pero estéticamente sí que me puedo corregir. Y la delgadez, o sea, estoy con 2 o 3 kilos de más, ¿me lo puedo corregir? Sí, eso me lo puedo corregir, con lo cual me enfoco en eso, me olvido del otro, lo otro va pasando, yo sigo estando focalizada en eso y como no estoy bien aquí, a nivel emocional, no, no mal de la cabeza, sino a nivel emocional, pues a nivel físico no me voy a ver bien, porque es en donde he cogido y he puesto el foco. Y el foco no está allí, el foco está en otro sitio. Y como ese otro sitio no está bien, mi foco refleja que físicamente, que es lo que yo quiero ver, no me voy a ver bien. claro, ¿Entiendes? Y claro. a mí me costó verme bien hasta que dije, ¿qué está pasando? O sea, no tienes, es que no tienes ni siquiera un kilo de más, a nivel estéticamente social hablando, ¿entiendes? Y sin embargo te estás viendo, pues no gorda, pero sí te estás viendo en línea de la gordura. Y dices, ¿qué está pasando? Y Entonces empecé a entender cosas. claro, la percepción, bueno, a mí me pasó también que yo hubo momentos en los que estuve quizás con kilitos de más blanca y vos sabés que yo ahora estoy bastante flaca, lo que pasa es que hago mucho deporte, hago karate, es muy intenso el entrenamiento, además trato de comer muy saludable para poder mantener y regular la energía, ¿no? Porque obviamente que si uno come mal, energéticamente no te sentís realmente como con vitalidad y con fuerza, ¿no? Entonces, sí, la verdad que trato de cuidarme mucho y bajé bastante de peso. Y la gente a veces me dice, ay, pero qué flaca estás. Como si no tuviera un problema de salud. Y en verdad yo digo, bueno, no, pero hago 4 horas de entrenamiento por semana, súper intensos, como re sano y tengo una vida muy activa y como Pero mucho, ¿eh? y Como tienes que mucho. explicar, piensa una cosa, que tienes que explicarlo, porque yo recuerdo que sí, que ha habido momentos en mi vida en que he estado, bueno, de hecho siempre me han dicho, es que estás muy delgada. Por norma general es lo que siempre me han llegado a decir, pero no es cuestión de estar gordo o delgado, estás sana, ¿cómo te encuentras bien? Si te encuentras Claro, bien físicamente, totalmente. rindes y tal, y no te agotas, es que físicamente estás bien, o sea, tu cuerpo, hay personas que son más recias que otras, no estamos hablando de gordura, porque no es cuestión de alabar lo que se hace ahora también, que es, se pasa al otro extremo, ¿no? Si tú tienes un volumen,
pues mírate con ojos agradables y piensa que estás bien. No, si tienes Claro, cierto volumen de grasa, de exceso de grasa, allí está pasando algo. Si físicamente estás más gordo de la cuenta, no por estética social, sino porque físicamente también eso te crea también otras dificultades, a nivel de movimiento, a Blanca, nivel de muchas cosas, ¿entiendes? Entonces ahí totalmente, hay un problema. perdón, quizás tengas las arterias tapadas y eso te pueda generar un problema cardíaco. Bueno, Hay muchas cuestiones, hay que tener mucho hay cuidado en una, ese exacto, sentido. hay un problema allí, hay una problemática allí, entonces tienes que no verte que tienes que estéticamente cumplir unos roles, sino, o una imagen, una estética, sino, ¿qué me pasa? ¿Por Claro, qué pues no consigo bajar de peso? ¿O por qué aunque haga esto físicamente no consigo estar bien? Pero no bien a nivel estético, sino a nivel de fuerza, de resistencia, de agilidad, de flexibilidad, de todo, ¿no? Porque al claro, final el cuerpo no deja de ser tu traje de vida con el que vas a tener que andar desde que naces hasta que mueres. Entonces, lo claro. ideal es cuidarlo y tratarlo con cariño. Cuando hay algo que no funciona, mirar qué pasa, por qué no funciona. Porque a veces no es cuestión de que tengas algún problema endocrino o algún... No, a veces es un problema emocional, Claro, ¿entiendes? Entonces, totalmente. si no te ahondas, si empiezas a estudiarte y empiezas a entenderte y empiezas a saber qué es lo que está pasando por ahí dentro, es que vas a tener problemas físicos. Totalmente, totalmente. Bueno, el hambre emocional, ¿no? Podríamos decir, que uno lo ve mucho en estos programas. Hay un programa muy interesante en Argentina, que seguramente si hay argentinos acá lo conozcan, que se llama Cuestión de Peso y que va gente obviamente con problemas de obesidad, pero graves, y te das cuenta que hay mucho dolor emocional detrás de ese sobrepeso. Y que es una manera, el comer, de curar esa angustia y saciar esa herida que en realidad no se cura con comida, pero que bueno, encuentran el placer en la comida que no encuentran en la vida misma, ¿no? Entonces también es interesante ver qué falencias hay detrás de eso, qué es lo que, cuál es el origen verdadero, ¿no? ¿Cuál es la raíz de ese sobrepeso que quizás también está muy ligado al tema del amor propio, porque a veces flaquea en ese sentido? Bueno, empezando por ahí, porque primero, ¿qué es el amor propio? ¿Qué es la autoestima? ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿Cómo se crea? ¿Cuándo se crea? ¿Y en base a qué se crea? Porque claro, si tú te buscas en psicología la autoestima, ya te están diciendo que ya cuando naces es cuando empiezas a crear la autoestima. De hecho, la autoestima se empieza a crear desde los 0 hasta los 6 años. La Claro, autoestima no es algo rígido, ¿eh? Es algo cambiable, ¿vale? Pero la autoestima la estás creando en la edad más tierna, más vulnerable y más influenciable. ¿Qué pasa? Y claro. además es que depende a quién tengas ahí delante y depende de los referentes y depende de muchas cosas, tu información que te está llegando primero. Si te dicen, esto lo estás haciendo mal, tú ya estás empezando a crear en ti una creencia de que hay cosas que haces mal. Pero si es, esto lo estás haciendo mal, esto y esto, estás creando la idea de que todo lo haces mal. No, A y es los tremendo. 0 a 6 años. ¿Entiendes? Todo esto se te va quedando. Luego, también a nivel estético, que puedes decirle cualquier barbaridad a una criatura. Eso también se te queda. ¿Entiendes? Tanto si, yo qué sé, tienes una nariz grande, ¡ay, qué nariz más grande! ¡Ay, qué muslo más gordo! ¡Ay, que no sé qué! ¿Entiendes? O sea, hay que tener cuidado cómo se le habla a los críos, porque Claro. se están programando a nivel de autoestima. Claro, está muy ¿Entiendes? tierno todavía, está muy tierno y absorbe, y eso se puede Todo, modificar. todo. Todo eso se puede moldear con el tiempo, pero tú no lo sabes. Tú te lo quedas, tú te lo empapas y cuando eres adulto, tú eso te lo llevas a tu edad adulta. De hecho, te lo llevas a tu edad adolescente, la edad adolescente también, y te cuento la de cosas que te llegan a pasar y que te llegan a decir, con lo cual suma y sigue con una autoestima bastante pobre. Luego, las creencias sociales. Lo que se considera que tiene que ser una mujer y que se tiene que ser un hombre, ahí también estás creando tu autoestima en base a esas creencias sociales. ¿Entiendes? Entonces, claro, la autoestima no es tan fácil como decir, tengo buena autoestima, tengo mala autoestima. No todos los días tienes la misma autoestima. Eso para empezar. Para continuar, no es cuestión de tener buena o mala autoestima, es cuestión de tener mejor, o sea, autoestima más alta
o más baja en base a cómo me siento realmente conmigo. Claro. Bueno, esto ¿Entiendes? pasa mucho, hablando de la mujer y el hombre, Blanca, perdón, pero hay roles asignados, hasta hobbies asignados, ¿no? Desde los deportes, los colores, los... No, si sos una mujer tenés que elegir todo rosa. El cuarto es rosa, violeta, amarillito, lila. Y parecen pavadas, pero no, porque nos van transformando en la psique. A mí, ponele, me pasa, y toda la vida me pasó, que yo tengo gustos mucho más de lo que es el masculino que el femenino, por lo que está designado Blanca. O sea, Pues a mí me, yo creo que muchísimas mujeres. claro, o sea, a mí me gustan los colores que le gustan a los hombres, me gustan más los deportes que le gustan a los hombres. De hecho, hoy en día hago karate, por ejemplo, Yo pero hago en su kung fu. momento hacía béisbol, digo, entonces uno dice, el tipo de vida me gusta más la de los hombres que la de las mujeres. Yo no voy a estar todo el día maquillando, poniéndome zapatos, yéndome a comprar ropa, ni haciéndome las uñas. Creo que no me hice las uñas en mi vida, solo el día que me casé, y me las saqué porque me molestaban. Entonces digo, claro, pero también eso puede generar un quiebre en uno mismo, porque uno dice, ¿pero qué estoy mal? Si a mí me gusta todo eso, ¿estoy mal o estoy bien? No. Claro, a nivel social estás mal. Bueno, hoy día no tanto. Yo recuerdo Claro, cuando era cría que a mí me habían llegado a decir que era marimacho. ¿Por qué? Pues porque hacía muchas actividades masculinas, lo que se decía masculinas, y yo entonces me reprimía, decía, ostras, esto no. Yo empecé también con las artes marciales desde muy pequeñita y yo era la única niña. Yo empecé en centros donde yo era la única niña. Y me trataban entre algodones también, porque como era la única niña también me protegían. Y decía, no, esto está mal hecho, ¿entiendes? Y ahora claro. soy adulta y estoy haciendo kung fu y en esa clase de kung fu prácticamente soy yo de mujer, siempre estoy yo. Y a veces aparece alguna, pero por norma siempre estoy yo y siempre hay hombres. Y siempre estoy rodeada de hombres y yo me pongo a hacer kung fu con hombres, porque no tengo mujeres para poder hacerlo. Y no me siento incómoda, ¿entiendes? Entonces, claro, dependiendo de, y las personas que estoy ahí con ellos, hay de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, con la persona que me suele tocar, yo me siento muy cómoda él conmigo y además me explica muy bien las cosas y fluimos bastante bien. Y nos pegamos los dos, o sea, y estamos de coña. Y si lo miras desde fuera dices, ostras, pero es que de verdad tú no te sientes incómoda allí. A mí me han llegado a preguntar, ¿de verdad te sientes cómoda estando allí? ¿Por qué no me voy a sentir cómoda? Ay, a mí también me lo preguntan, ¿eh? Y pero ¿y Pues te sí, pegás con los hombres? Te dicen, ¿no? Te lo han dicho, a mí me lo han dicho, pero ¿y te pegás con sí, los hombres? Hago con la mayoría son cinturones negros con los que hago. Es gracioso. Y sí, y a veces me quedan claro, moretones y me duele, pero yo estoy aceptando en ese rol y yo también lo estoy haciendo. O sea, claro. no hay una cuestión, por ejemplo, vamos a poner acá la palabra violencia, porque muchas veces hemos hablado con Blanca de violencia. No hay una violencia, estamos haciendo un No, deporte, esto está permitido y estamos no, obviamente reforzando. pero no es cuestión de que esté permitido, ¿no? Es cuestión de que la persona que tienes delante lo que está haciendo es una competición contigo, no va a machacarte por machacarte, no, va a hacer una competición. Tú le vas a hacer un movimiento y él va a intentar parar ese movimiento. Y depende cómo Claro, te pare el movimiento, cómo le des el movimiento, lógicamente va a haber un moratón. Pero no claro. porque vaya a haber un golpe contundente con rabia, ¿no? A pegar a esta mujer porque ahora que puedo lo hago. No, No, no tiene no, nada que ver, ¿entiendes? O sea, no tiene nada que ver. Estás en un ambiente totalmente distinto, con una mentalidad muy diferente, porque no tiene nada que ver. La mentalidad que entras cuando entras en artes marciales a cuando estás en otro sitio o incluso en otros deportes, pero la mentalidad de artes marciales es una mentalidad muy particular y es una mentalidad de mucho respeto hacia la persona que tienes delante, muchísimo. No, pero y no hay, voy a muchísimo. volver a decirlo, no hay violencia, más bien al ¿No? revés. Uno se divierte, juega, porque es como un juego en el cual te vas ejercitando, vas generando fuerza, resistencia. Tu cuerpo también se va adaptando a ese dolor, porque si no Dureza, te hace sí, sí. sentir dolor, entonces el cuerpo nunca va a generar los callos que tiene que generar, ni fortalecerse como se tiene que fortalecer. Es sumamente interesante. Pero además, por lo general, y voy a hablar de los hombres, porque la mayoría son hombres, como también me sucede a mí, son hombres que cuidan mucho a la mujer.
O sea, en la cabeza de ese hombre está lo que es la defensa, no el ataque. Exacto. Y es muy interesante también toparnos con esto, ¿no? Porque a veces hay muchas generalidades del hombre es violento, que es una generalidad que para mí es pésima. No, hay hombres violentos, hay mujeres violentas, hay hombres que son todo lo contrario, entonces es maravilloso en ese sentido. ¿Sabes qué te iba a preguntar, Blanca, también respecto al amor propio? ¿Cómo nos juegan a favor o en contra justamente eso, los vínculos, ¿no? Porque nosotros podemos realmente amarnos mucho, tener una autoestima muy positiva, por decirlo de alguna manera, pero de repente, no sé, por ejemplo, empezar con una pareja y que se nos desmorone todo. ¿Vos notás esto de repente o no? ¿Qué tema Bueno, te... ¿Qué bueno, pregunta te hice, aquí Blanca? hay, Metí la aquí pata. hay, no, no, aquí hay suco, porque además precisamente en mi programa hablo mucho de este tema, porque la autoestima, aunque tú creas que tienes una buena autoestima, no significa que tengas una buena autoestima. Tienes que entender cuáles son los cimientos de esa autoestima, porque tú puedes sentirte pues muy alegre, muy vivaz, muy sociable, con muchas ganas de estar con todo el mundo y además de relacionarte pues bien con todo el mundo, sentirte que eres capaz y tal, todo lo que tú quieras. Pero claro, tu ambiente ha estado uno y te ha estado reforzando esa idea en ese ambiente, Claro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando cambias de ambiente, cuando tienes una pareja, cambias de ambiente, claro. ¿vale? ¿Y cuáles eran tus cimientos? Porque los cimientos son unos. Los de todo el mundo a nivel social tenemos los mismos cimientos. Y es el machismo. El machismo sigue estando allí. Y nuestra autoestima se va formando alrededor de esas creencias sociales, ¿vale? Y claro, todo eso hace que cuando tú estés con una pareja, también actúes de una determinada manera. Y lo que Claro, quieras es que él esté bien. Claro que él también puede querer que tú estés bien, pero depende con quién des. Él no es que quiera que estés mal, pero quiere que estés bajo su tutela. claro. Y tú como quieres que esté bien, no es que tengas peor autoestima, es que tú estés ay, no me salía la palabra, me atrabando yo sola. Tu autoestima se adapta a la situación. Y si tú te tienes que poner por debajo o como segunda en la relación, lo vas a hacer, porque lo que quieres es que funcione la relación. Entonces, claro, hablando de autoestima, para entrar en una buena relación, en una relación donde tu autoestima no se toque, primero tienes que entender cuáles son los cimientos de mi autoestima y cómo entro en una relación. ¿Qué espero de la relación? ¿Qué espero de esta persona? Porque claro, yo no me adapto a esa persona de golpe porque esta persona pues es muy autoritario o es celoso, no sé qué, y directamente me adapto. No, no funciona así. ¿Entiendes? O sea, esa persona ya te envuelve de tal manera para que tú te creas ciertas cosas y entonces tú te adaptes. Y cuando sale esa realidad de esa persona, tú como que esa realidad no te la crees. Y tu autoestima sigue, en lugar de decir, a ver, si yo tengo una buena autoestima y los cimientos son otros, porque no entro con ciertas carencias, no entro esperando ciertas cosas que me llegan perfecto, pero no las espero. Y de repente me desaparecen, entonces yo me doy cuenta que me están desapareciendo porque eso no lo necesito. Y me estoy dando cuenta que están pasando cosas raras. Y aquí es donde sí que me voy a poner por delante, porque yo lo siento mucho. Pero por mucho que tú me quieras, si lo que quieres es dominarme, porque no voy a pasar. ¿Entiendes? Claro. Entonces aquí es donde la autoestima se nota, si está en un nivel adecuado, óptimo, real, perfecto. ¿Vale? Claro, 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 Y que los cimientos también pues los has cambiado o los has reformado y los has ido modificando. claro, claro, entendible, entendible. Hay que tener cuidado con esas grietas, ¿no? Que no entren por la grieta, por decirlo de Bueno, alguna manera. la grieta es también a veces la carencia, ¿no? Claro, claro. Bueno, y también hay algo que noto, y muchas personas, no solo mujeres, sino hombres también, ¿eh?
que con tal de no estar solos, se soportan estar en una relación en la cual les están hablando feo, los machacan, los hacen sentir mal, y para no evitar la soledad. Y acá podemos estar hablando de repente de una falta de seguridad, Nuria, en uno mismo. Bueno, falta de seguridad y otras cosas. Al final es, primero, la creencia de que la soledad es algo malo. ¿Por qué? Claro, Claro, aquí nos remontamos un poquito a nuestros ancestros. Aquí habla mucho la psicología, por ejemplo, y también mucho se dice con la autoayuda, también se habla de esto, y es que tenemos nuestros cerebros antiguos, ¿no? El reptiliano que se le llama, ¿no? Que es el más antiguo, es el primitivo. ¿Y el primitivo qué hace? Tiene esa necesidad de pertenencia, una pertenencia al grupo, a la pareja, a lo que sea. La pareja ya es un grupo, ¿no? Cuando tú no estás en un grupo o te sientes rechazado, ¿qué pasa? En la antigüedad, si a alguien lo rechazaban, esa persona, claro, no, no, fin, se tremendo. acabó. Ahora no, ahora no, ahora tú puedes vivir en una sociedad, puedes vivir en una ciudad totalmente solo, sin estar perteneciendo a ningún grupo, aún así, ir por grupos, porque puedes estar en el trabajo, allí tienes un grupo, puedes estar en un gimnasio, ahí tienes otro grupo, puedes estar donde sea, ¿vale? Y puedes tener varios grupos, no por eso sentirte identificado en ninguno de ellos, ni querer estar como o formar parte de ese grupo como algo más que lo que es el trabajo o algo más de lo que es el gimnasio o algo más, no, o sea, Claro, punto. Y luego estar en tu casa solo, ¿qué problema hay? no, Claro, no, cuando tú estás solo, estás también solo con tus pensamientos. claro, claro, Y cuando estás solo con tus pensamientos, ¿qué pasa? Que aquí es donde el amor propio, pues la autoestima se pone a prueba. Porque tus pensamientos pueden ser, es que siempre estás solo, es que mira lo que haces, es que qué estás haciendo con tu vida. Aquí la autoestima flaquea, claro, hay carencias. Sin embargo, si tú te sientes, estás solo, no te sientes solo, ese murmullo, ese eco, esas voces internas no van a ser estas. De hecho, ni siquiera va a hablar de la soledad. Como mucho va a decir, qué a gusto estoy aquí ahora, solo o en soledad. Fíjate claro. cómo cambia el discurso y cómo cambia la situación. Y si es la misma. Claro, me acuerdo voy a poner un ejemplo, voy a contar algo que me pasó a mí hace muchos años, yo estaba soltera en ese momento y me acuerdo que me moría por ir a ver una película al cine y la verdad no tenía con quién ir. No quería ir con mis amigas porque sentía que no les iba a gustar, no estaba en pareja. Y dije, chao, me voy sola, me compré unos pochoclos, me metí en el cine, yo estaba feliz, me lloré toda la película porque era divina, era una historia en París y historias como cruzadas, todas de amor, pero era muy linda, me acuerdo. Y yo me acuerdo que la gente me miraba en el cine como diciendo, pobrecita, está sola, claro, encima en una película re para estar en pareja, ¿viste? Pobrecita, la habrán dejado, yo creo que pensaría la gente, ¿viste? Me miraban como, esta está sola en el cine. Y a mí, sin embargo, fue una de las veces que más disfruté de ir al cine, porque primero que lloré con una libertad que a veces uno cuando tiene a alguien al lado te limitas un poco, ¿no? O sea, cuesta. Bastante. Yo que soy un poco un freezer a veces, siempre digo emocionalmente, pero ese día, no sé, como que salieron a florecer mis emociones. Y es lindo porque uno verdaderamente hace lo que quiere, vas y compra lo que quiere, haces lo que querés, estás el tiempo que querés, te quedás ahí, llegás, salís, digo, sin la presión de estar con nadie. Entonces es fabuloso también encontrar esos momentos de soledad en los que uno disfruta. Pero sí, lo que voy a destacar y decir es que hay una mirada crítica del ajeno hacia la soledad. Siempre es, la soledad es mala y la palabra, si llegó a grande sola, es la solterona, ¿no? Sí, Eh, ahora que, sí con los gatos. Ahora sí con la copa de vino y los gatos. claro, la loca de los gatos, es terrible, Sí, no, sí, sí, es sí, sí. terrible. Y no es nada que ver así, porque hay mujeres hiper exitosas que realmente tienen una vida buenísima y están solas, pero ¿por qué uno elige estarlo realmente? Bueno, es eso, es que cuando es por elección, significa que te sientes a gusto contigo misma, ¿no? Es como tú decías hace un momento, estás en el cine y lo disfrutaste.
disfrutaste de ti, disfrutaste Claro, de poder soltar tus emociones como te apeteció, disfrutaste de cada momento, o sea, eso es maravilloso. Espérate un segundo, voy a abrir la persiana porque veo que se está oscureciendo. Un claro que sí, momento, ¿eh? claro que sí. Yo le voy a decir a la gente que está conectada del otro lado que pueden seguir a Blanca, obviamente, en el Instagram, que es @blanca.dali_coach_mujeres, y que obviamente pueden seguirla también en el YouTube en @blancadali. Blanca, contanos un poco algo, contanos un poco, vos dijiste que tenías un programa. ¿Cómo es el programa que tenés para, bueno, para las mujeres? O cómo son las sesiones de repente también para quien quiera realizarlo, Ya, quien sí. quiera fortalecer este amor propio y demás. El programa lo estoy creando, ¿vale? Y allí es donde estoy poniendo mucho énfasis, sobre todo también en la autoestima, ¿vale? Porque la autoestima es básica, pero para tener una autoestima adecuada tienes que conocerte, que es lo que te decía, ¿vale? Te conocerás cuando entiendas cuáles son los cimientos de la autoestima, ¿no? Que hay ahí debajo. Claro, Entonces, está muy... lo que estoy haciendo es que esté, sobre todo, fortaleciendo muchísimo el autoconocimiento, ¿vale? Para precisamente cuando entres en una relación, si te apetece, no entres con carencias, claro, claro. ¿entiendes? Entonces, claro, cuando tú fortaleces ciertas cosas mmm, en ti, eres capaz de estar sola, eres capaz de escuchar tus pensamientos sin sentirte atrapada en ellos, eres capaz no solamente de escucharlos, porque no es cuestión de, a veces se habla de dejar pasar el pensamiento. Bueno, eso de deja pasar el pensamiento, depende de qué pensamiento sea intrusivo. Hay que resolver Eso, un poquito también, ¿no? O sea, no solo sí, dejarlo pasar, digo, por algo bueno, aparece el pensamiento. sí, sí. Entonces, claro, dices, hay pensamientos que son intrusivos, intrusivos que son dañinos, o sea, que te están haciendo daño. Tienes que entender que están allí por algo, porque hay una herida. ¿Entiendes? Cuando empiezas a mirarlos con otra perspectiva, con otros ojos, esos pensamientos intrusivos empiezan a dejar de ser tan intrusivos y empiezan a tener otro matiz y te Total, dan otras emociones, ¿vale? Entonces, claro, cuando aprendes a hacer estas cosas correctamente, consigues, que es lo que mi programa, es lo que busco con el programa, es que tus pensamientos sean tus aliados, claro, ¿vale? totalmente. Cuanto más aliados tengas tus pensamientos, más lejos vas a llegar como persona, pero ya no más lejos me refiero a que triunfes en lo que sea, sino que triunfes tú como persona a nivel personal y luego pues, uy, espera, joder, se me ha apagado esto así, como de golpe. No pasa nada. Eh, triunfas tú como persona y al final todo aquello que quieres hacer a nivel social, ya sea en tu trabajo, ya sea el trabajo que tú te crees, ya sea con las relaciones sociales que tengas, vas a estar siempre triunfando. Y triunfando no significa que te vayan a estar alabando y tal, sino que vas a estar siempre bien allí. Y aunque haya un mal ambiente, tú vas a conseguir que el ambiente cambie. Porque al Totalmente. igual que se dice, es que las personas tóxicas estropean el ambiente y además consiguen que el ambiente acabe siendo negativo. ¿Por qué? Si tú tienes la suficiente fortaleza y estás lo suficiente positivo y lo suficiente bien armada en estas emociones, viene una persona negativa, a ti no te va a inundar su No, negatividad. Y sin embargo, tú puedes inundar con tu positividad a esa persona. No es cuestión de decirle que todo es positivo, ni mucho menos. Es cuestión de hacer que cambie su emocionalidad, o sea, que se deje de sentir tan mal, en totalmente. lugar de al revés, que siempre te lo están vendiendo al revés, siempre te están diciendo, apártate de las personas tóxicas, no te metas en según qué ambientes. A ver, si estás en ciertos ambientes, por lo que sea, y no te puedes apartar de ellos, no es cuestión de apartarte de ellos, es cuestión de entender el ambiente y saber qué está en tu mano hacer para que ese ambiente cambie. Es hermoso, Blanca, lo que decís, vamos a ir cerrando, pero es hermoso lo que decís, y hay algo que yo siempre le digo a mis hijas, porque me dicen, no sé, por ejemplo, me cuentan algo de una compañerita del colegio, ¿no? Que es re mala, que hace unas cosas, y a veces me dice, yo le voy a hacer lo mismo, le digo, no, no te conviertas en eso, no, no hagas lo mismo, haz lo contrario,
y de mostrarle y enseñarle quizás lo que ella no aprendió, lo que no pudo ver antes, lo que es ese amor, lo que es ese compartir, lo que es ese agradecer, lo que es ser generoso, porque quizás no tuvo esas bases. Entonces se las podés dar vos, se las podés contagiar, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso también está bueno, aprender, Sí. como decimos, a leer el ambiente y saber cómo nosotros desde nuestro pequeñito lugar podemos transformarlo. A veces es muy difícil, ¿eh? Bueno, y además yo te puedo decir una cosa, y esto se lo puedes decir a tu hija, lo digo porque a mí me pasó de pequeña, a mí me hicieron bullying. Y había una chica que me hacía bullying, me hacía mucho bullying. Y yo no le respondía, ¿no? Y además yo he sido bastante solitaria, entonces yo me apartaba. Y cuando hemos sido adultas y nos hemos vuelto a encontrar cara a cara, yo he sido capaz de enseñar la cara. Y ella no tanto. No, O sea, su cara era así, como con un remordimiento después de años. claro, claro. ¿Entiendes? Después de años, yo sí que la vi y pensé, a ver, no puedo decir que me caes bien, pero me importas tres pepinos. ¿Entiendes? Pero no sentís Y culpa. no, en cambio ella sí. ¿Entiendes? Entonces, dile, pregúntales, cuando seas adulta, ¿te quieres arrepentir de esto? Claro, claro. Porque si Y tus valores son unos, te vas a arrepentir. claro. Y fíjate, ¿por qué esa chica sintió quizás esa vergüenza de su comportamiento? Porque durante su vida, en el transcurso de los siguientes años, conoció lo que era ser realmente una persona de valores. Y dijo, No lo uy, sé. esto que hice antes estuvo mal. Porque si No lo no, sé quizás porque sí, no tuve, o sea, no contacté bien. O sea, ella me saludó y tal, de aquella manera, porque estaba con otra amiga que sí que nos saludamos y nos abrazamos y tal, y se me quedó un poco así, y yo decía, sí, ya está. Y yo me puse a hablar con la otra chica, que con la otra chica pues sí que tenía pues un buen feeling, ¿no? Y aparte que la relación de pequeñas pues fue buena también, yo con esta otra no. claro, Y entonces yo simplemente, es que nada, simplemente la miré, sonreí, como diciendo, tú sabrás, qué y ella fuerte. sabía, y ella sabía, ¿entiendes? Entonces eso es muy fuerte, porque cuando pasan años, sentirte culpable después de tantos años, en lugar de llegar allí, mira, incluso ser capaz de decir, oye, cuando éramos pequeñas, fui muy cabrona contigo, lo siento, que no cuesta tanto. Y no te digo que lo hagas mmm, porque sea una necesidad, pero al final, para relacionarte bien con las personas, tú tienes que estar bien. Y esa Total- culpa, el decirle a la otra persona, lo siento, también es una manera de diluirlo, Totalmente. ¿entiendes? Y no porque Total. me vayas a tener que pedir perdón, sinceramente, si me hubiese pedido perdón, a lo mejor lo hubiese mirado de forma diferente, pero es que me daba igual. Y no es lo que a mí me dé, es lo que a ti te da. Si tú te sientes avergonzada por aquí, después de tantos años, algo tendrás que hacer tú. Totalmente. Wow, Blanca, qué charla, ¿eh? Qué charla la del día de hoy. Me encanta que estuvieran del otro lado. Voy a decirle a la gente que estuvo hasta acá que obviamente puede dejarle un me gusta a Blanca Ali. Como siempre digo, el me gusta es para ella. Pueden seguirla en las redes sociales, en el Instagram, que es @blanca.dali_coach_mujeres, y en el YouTube, que es @blanca Dali. Blanca, si quieres decirle obviamente a la gente un número de WhatsApp donde contactarte y para qué pueden contactarte antes de terminar, creo que sería fabuloso. Bueno, el número de WhatsApp lo podéis encontrar en el Instagram, allí lo encontráis todo, metéis en mi Instagram y allí veis siempre o sea, podéis buscarlo que allí está. Eh, y cualquier contacto podéis hacerme, podéis contactarme tanto por un sitio como por otro, sobre todo por Instagram, que es donde más me muevo. En YouTube estoy empezando a meter cosas que también están interesantes, que las podríais mirar, ¿eh? Pero donde más activa soy es en Instagram. Y lo Buenísimo. que sea, lo que necesitéis, cualquier pregunta, la podéis hacer que yo siempre la respondo. Tardo más o menos, pero la respondo. Bueno, Blanca, fantástico. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado, obviamente, la charla del día de hoy. Blanca, te dejo también la pantalla para que te despidas del público. Hasta la próxima. Pues nada, un abrazo muy fuerte, quereros mucho, que es muy importante y ya está. Totalmente. Hasta la próxima.